CR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Diáspora y ambiente con Tomás Páez y Fernando Jáuregui. Que está Ecopráctica, con Fernando Jáuregui a la cabeza, Radio Caracas Radio, por supuesto, y el Observatorio de la Diáspora Venezolana. Este programa llega a ustedes gracias a Radio Caracas Radio, rcr750.com, bajo la dirección general de la estación en manos de Jaime Nestares, la gerencia de producción Willit Zarcaya, en la producción Carla Sons, en los controles Gregorio González y en la conducción Fernando Jáuregui y este servidor Tomás Páez. Estamos abriendo este espacio que hemos denominado por ahora, puede cambiar, pero en todo caso es ambiente y diáspora. Es como, y tiene el propósito de articular toda esa capacidad enorme que hay en la diáspora con la capacidad venezolana en torno a un tema central que es el ambiente y que ha venido trabajando desde hace rato Fernando. Así que Fernando, por favor. Bueno, Geraldine y Tomás, estoy muy contento de iniciar hoy, además con una invitada como Geraldine, con un tema como es el agua como derecho humano, este nuevo espacio, que además va a ser una sinergia entre ese trabajo que Tomás ha hecho de la diáspora venezolana para conseguir que esa diáspora, independientemente de dónde esté situada geográficamente, pueda ayudarnos a recuperar el país. Amén de personas como Geraldine, que aunque no es nacida en Venezuela, es parte del planeta, ¿verdad? No, sí nació en Venezuela. Sí nació en Venezuela. Lo que pasa que es una migrante de vieja data, pues, ¿no? Digamos, ha viajado por muchos países y pasó parte de su juventud e infancia en Costa Rica, pero es venezolana, además toca cuatro como los dioses. Mejor imposible. Bueno, Geraldine, yo conecto el tema de agua como derecho humano a la cantidad y a la calidad, ¿verdad? En Venezuela no tenemos ni cantidad ni calidad. Cuando a la gente le llega el agua, no le llega en condiciones de agua potable. Doy un ejemplo concreto. Yo en los años 50 y 60, cuando jugaba béisbol en la calle, con peloticas o con chapa, me pegaba de los grifos de las casas que había alrededor para tomar agua y nunca me enfermé. Hoy en día, en mi casa, yo tengo un doble sistema de filtrado y después de eso, hiervo el agua. Entonces, cuéntanos un poco la importancia de la calidad y la cantidad que recibimos de agua, por favor. No, pero déjame presentar a Geraldine. Geraldine es abogado, cum laude, además, es especialista en el área, ha trabajado el tema y confieso que yo descubrí que el agua era un derecho humano, no que era importante para el ser humano, con Geraldine, conversando en Frankfurt con Geraldine. Así que tenemos un invitado de lujo con esta cum laude del derecho y además especialista en el agua como derecho humano. Por favor, Geraldine. Gracias, Tomás, y gracias, Fernando, por haberme invitado. Me siento muy orgullosa de poder cooperar y participar de alguna manera con Venezuela, que sí nací en Barquisimeto, en la Costa Ortiz. Bueno, el derecho humano al agua fue declarado
en el 2010 como derecho humano, fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas junto con el derecho humano al saneamiento. Cuando hablamos de derecho humano al agua, hablamos de que toda persona tiene derecho a una cantidad de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico. O sea, ese derecho humano al agua es específicamente para ese uso personal y doméstico, que significa tomar agua, hacer la comida, lavarse, limpiar la casa, etcétera. Pero tiene que cumplir con esos requisitos que son, como tú dijiste ahorita, calidad y aceptabilidad, cantidad. Pero además tiene que ser accesible, o sea que no puede haber interferencia para llegar, ni física, ni económica, ni de ningún tipo. Tiene que ser asequible, o sea que la gente pueda pagar lo que tiene que pagar por el agua sin tener que renunciar a otros derechos humanos o a otros servicios. Tiene que ser suficiente, o sea, constante, no puede haber interrupciones, y si las hay, tiene que solucionarse y tiene que explicarse por qué se está interrumpiendo. Por supuesto que tiene que ser salubre. La Organización Mundial de la Salud establece cuáles son los límites que tiene que tener, y los países normalmente en sus normativa interna van estableciendo cuáles son, qué es lo que se puede hacer y qué no. Es curioso porque en ese momento del 2010 se declaran el derecho humano al agua y al saneamiento como un solo derecho humano. El saneamiento es un tema muy desconocido, pero es sumamente importante y está muy relacionado con el ambiente también, porque se entiende normalmente por saneamiento como efectivamente lo que significa el término saneamiento, sanear, limpiar, ¿verdad? Como ese limpiar el agua, o de alguna manera se refiere a esas aguas negras, si se limpian o no, pero resulta que tiene un trasfondo mucho más grande, y saneamiento, lo que se entiende por saneamiento cuando se habla del derecho humano, es ese sistema que está destinado a la recolección, transporte, tratamiento, eliminación, reciclado de las excretas humanas y la higiene que está vinculada con esto. Entonces, allá en el 2010 se reconocen como un derecho humano ambos, el agua y el saneamiento. Hay 2.200 millones de personas en el mundo que no tienen agua, y sin embargo hay 4.500 millones que no tienen acceso al saneamiento. Y a raíz de esa problemática se decide entonces que se le va a dar un reconocimiento particular al saneamiento como derecho humano independiente, para poder darle énfasis y darle fuerza a la necesidad. Igual el saneamiento también tiene que ser aceptado, tiene que ser accesible, asequible, etcétera, ¿verdad? Y por ser derechos humanos, además, entonces tienen todos los criterios transversales de todos los derechos humanos, que son la no discriminación, la transparencia, la rendición de cuentas, la sostenibilidad, que está tan relacionado entonces íntimamente con el ambiente. Mira, Fernando decía, los problemas que él está viviendo en una vivienda que tiene acceso al agua. Pero es que en Venezuela, todas las barajitas que tú acabas de decir, Venezuela las tiene todas, pero en contra. Sí. Digamos, el agua no es transparente, no llega a tiempo, se suspende el servicio. En el piso 50 y tanto de Petare es imposible que llegue, igual en el piso 48 del Valle no llega el agua. Entonces, ¿qué hacer siendo derecho humano? ¿Qué es lo que le queda a la sociedad? A la sociedad le queda, cuando las medidas nacionales no funcionan, lo que queda es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Es ir pedir a la comisión que interfiera. Y es una violación de un derecho humano igual que las otras violaciones de derechos humanos que hay en el país, exactamente igual, porque no hay niveles. Los derechos humanos todos tienen el mismo rango y no hay uno más importante que otro. Y ahora que estamos en tiempos de pandemia, pues con mucho más razón, ¿verdad? Si no hay agua, pues no hay manera de controlar una pandemia como esta si no hay agua y jabón.
Entonces, pues las medidas son esas, recurrir a la comisión para que interfiera. Yo quería agregar a lo que decía Geraldine, que como ciudadano, uno, si bien no es responsable de la distribución y calidad del agua, sí lo es de generar la presión social necesaria con mecanismos como lo que ella sugirió. En muchos casos a mí me llegan denuncias, nosotros somos más una plataforma educativa concientizadora que denuncias, pero yo le sugiero a la gente, utilice todos los peldaños que existen legal y moralmente, porque en Venezuela la gente tiene el corazón roto con la Comisión de Derechos Humanos. Claro. Entonces no creen en ello, pero en algún momento esa denuncia va a ser su efecto. Entonces, lo primero, yo le digo a la gente, bueno, ¿por qué usted no abre una cuenta en Twitter que se llame Petare sin agua? Y todos los días usted manda, hoy de tal hora a tal hora, o tenemos tantas horas sin agua, o el agua llegó, con @Nicolás Maduro, @Minec, @Hidrocapital, y esos son como las famosas cartas que los norteamericanos utilizan con sus congresistas. Entonces, por ejemplo, en Caracas usted le pone @Erika Pesue, que es del Distrito Libertador, y eso genera una masa, ¿no? Entonces, hay que utilizar cada paso empezando por la queja, a lo mejor a veces un cierre de calle, hasta la comisión que tú mencionas. Sí, la queja administrativa es importante hacerla, aunque no surta efectos, porque no puedes llegar después a la comisión si no has pasado antes, si no has agotado esa vía administrativa. Entonces, así no sirva, ¿verdad? Si no produzca un efecto inmediato, tiene un efecto posterior importante. La queja directa y el recurrir igual a la Defensoría de los Habitantes, Defensoría del Pueblo, ¿cómo se llama en Venezuela? Sí, por el estilo, la Defensoría del Pueblo. Exacto, que el problema de las defensorías, pero así fueron criadas cuando se crearon, es que no son vinculantes sus decisiones, pero son tomadas en cuenta al final del camino son tomadas en cuenta esas denuncias. Entonces, claro que es importante denunciar, y de las obligaciones que tenemos como sociedad civil es denunciar, es guardar récords, es porque no se sabe en qué momento se van a poder usar. Ahora, el hecho de ser un derecho no crea mecanismos en los países, no obliga a los países a garantizarlo, digamos, a tener mecanismos en los que tú puedas denunciar la inexistencia del servicio o las fallas en el mismo. Claro, por supuesto que sí. Lo que pasa es que eso sucede en un país en el que haya un sistema democrático funcionando, ¿verdad? Claro que tiene que haber, porque hay acceso a tiene que haber acceso a la información de ambos lados, tiene que haber transparencia, tiene que haber rendición de cuentas, y tiene que haber cómo solucionar esos problemas, pero entiendo que aquí no hay cómo hacerlo, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer que tenga un efecto inmediato, igual que la violación de cualquier otro derecho humano. ¿Y el Parlamento, la Asamblea Legítima, no podría hacer algo en este sentido? Digo, desde el Parlamento, no, a lo mejor sí. Es un área, pregunto, porque me quedó así como la necesidad de encontrar mecanismos para darle respuesta al problema, ¿no? Claro, me declaro ignorante de la legislación venezolana, no la conozco, no sé si existen o no existe la normativa. En otros países nosotros yo he participado en la realización de un mapeo jurídico en el que uno puede mapear todo el país y poder ir viendo qué normativa existe, y si es que la normativa existe y no se aplica, o si es que no hay normativa y se debe hacer. Eso es importante, por supuesto, eso se podría hacer desde afuera sin tener que estar allá, y poder saber si es eso, como dices tú, Tomás, que hace falta que la Asamblea produzcan normas, ¿verdad? Para poder después tratar de exigir su cumplimiento, o al menos poder alegar que a pesar de la existencia de la norma no se está cumpliendo. De todas maneras,
al haber firmado Venezuela la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y la Carta Interamericana y todas estas, ya está comprometida, la obligación existe, ¿verdad? Y aunque no esté escrito particularmente los detalles de cómo se debe aplicar, ya la obligación existe y la obligación del país, del Estado, de garantizar ese respeto a ese derecho humano existe. Y si no lo está haciendo, está violando el derecho humano. No hay quite. Ok. Fernando, vamos a irnos, Fernando y Geraldine, a una pausa para la publicidad. Y ya regresamos y seguimos conversando con Geraldine, que es abogado, especialista en derecho, en el derecho humano, en el agua como derecho humano. Así que recuérdame su apellido. Yenet. Gracias. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therapy seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, de regreso en este nuevo segmento del programa Diáspora y Ambiente, o Ambiente y Diáspora. Estamos Geraldine Yenet, abogado cum laude, que se dice pronto, especialista en el agua como derecho humano. Este espacio piensa trabajar no solamente el tema del agua, que comienza con el agua porque lo consideramos fundamental. Nos vamos a trabajar el tema forestal, el tema de las energías, el tema del arco minero, el tema de las viviendas ecológicas, la producción agrícola sustentable, el tema ambiental producto de, por ejemplo, lo que ha ocurrido con los derrames petroleros recientes que están destruyendo parte del oriente del país y que no nos queremos ni siquiera imaginar cómo está el lago de Maracaibo. Debe ser así como una especie de sopa de espagueti con un montón de tuberías rotas que requieren con urgencia un tratamiento, el tema de la minería, etcétera. Estábamos viendo el agua como derecho humano, pero también hay un problema con el agua. Lo que está ocurriendo con el arco minero no es solamente la destrucción del arco, sino que es que el mercurio que se utiliza está contaminando los ríos. Ya no estamos ni siquiera hablando de agua que se va a tomar, sino que esa sedimentación está afectando el funcionamiento de la generación
de los equipos que generan la electricidad. Y yo quisiera después preguntarle, no sé si Fernando quiere agregar algo, pero sí quería, porque me había tomado la molestia de leer, de buscar información sobre el agua, y me llamó mucho la atención lo que decía el premio Nobel Vernon L. Smith, quien dice: el agua se ha convertido en un bien cuya cantidad y calidad, como decía Fernando, es demasiado importante como para dejarlo en manos de las autoridades políticas. Yo creo que esto es todo un reto, esto llama a la participación social. No sé si Fernando quiere agregar algo, pero quiero dejarle esa pregunta sobre aquella agua que uno no se toma, pero que está destruyendo también el ambiente, como en el caso de lo que está ocurriendo en Guayana. Sí, amigo, ese tema que tú acabas de proponer es básico porque estamos hablando de la conservación de las fuentes del origen del agua, ¿ok? Tú decías cosas importantes como, por ejemplo, afectar la producción hidroeléctrica del 70% de la energía eléctrica de Venezuela. Estamos hablando del envenenamiento no solo de Venezuela, sino de toda la zona frente al delta de Venezuela, que incluye islas como Trinidad, las Guyanas que están del lado derecho nuestro, ¿verdad? O sea que estamos viendo un impacto. Y para darle el paso a Geraldine, en este momento, mientras usted está observando la diáspora ambiental, la minería sigue destruyendo fuentes de agua, biodiversidad y electricidad. Esas crisis eléctricas que posiblemente usted ha padecido también tienen que ver con el efecto de la minería allá en la cuenca del Caroní, que es el principal afluente de agua de la represa Guri, donde se produce el 70% de la electricidad. Geraldine. Bueno, gracias Fernando. Hay dos aspectos interesantes aquí. Uno es que en el momento en que hablamos del derecho humano al agua, hablamos de unos criterios transversales que son rectores del derecho humano, y entre ellos está la sostenibilidad. Y aunque no estemos hablando de que sea el agua que directamente en este momento nos vamos a tomar, es agua que debemos de garantizar para las futuras generaciones. Y el hecho de que no se esté protegiendo esas fuentes de agua, ya de por sí es una violación al derecho humano al agua, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, también podríamos decir que es muy probable, yo me imagino, que muchísimas casas no pueden lograr tener acceso al agua potable en su tubería, porque además si no hay electricidad no llega el agua, ya no se bombea, no se, ¿verdad? Entonces ahí hay otra violación al derecho humano. Está todo relacionado y vale la pena también agregar que en el momento en que hablamos de la violación de un derecho humano hablamos de otros, porque igual se está violando el derecho humano a la salud, se está violando el derecho humano a la correcta alimentación, a la vivienda digna, ¿verdad? No hay manera de individualizarlos, son una universalidad que está relacionada. Yo estaba leyendo cuando estaba leyendo este artículo de Vernon Smith, estaba leyendo también otras cosas que decía, no solamente el organismo está compuesto por agua, sino que el planeta está compuesto por agua. Se producen millones de muertos por escasez y por aguas contaminadas. Es decir, un poco lo que tú estás diciendo, Geraldine, que no es solamente el agua que vas a tomar, sino cómo el agua contaminada puede causar daños colaterales, pero también daños al ser humano, al organismo. De esos contenidos de mercurio son letales. Y está destruyendo no solamente Venezuela, como decía Fernando, está destruyendo zonas cercanas como Brasil, esa conexión con el Amazonas que es muy importante, ¿no? Fernando, ¿no vas a decir nada? Sí, quería agregar allí, gracias, varias cosas, ¿no? Fíjense, cuando sobre todo las grandes compañías mineras hablan del negocio, en su contabilidad no existen los registros de pasivos ambientales. Un ejemplo muy sencillo con la minería de oro que nos está destrozando el sur del Orinoco. Si quienes usan el agua con esas bombas que destruyen las bases de las selvas que capturan carbono, que producen oxígeno y lluvia, tuvieran que pagar por cada litro de oro,
el oro no sería un material rentable. Lo que agrava la situación es que este oro, el 70% de él sale de Venezuela de manera ilegal sin generar ningún tipo de, llamémoslo, ganancia para el país. Y el que llega al Banco Central como el que no llega, podemos denominarlo como oro de sangre, dadas las condiciones de violación de derechos humanos básicas de una población minera en la cual el 40% de los que trabajan allá son menores de edad. Y además estamos engordando las arcas de las bancas internacionales que tanto daño le han hecho a través del estrangulamiento económico a países del tercer mundo. Claro, no puedo dejar de pensar también en el hecho de que cuando hablamos de ambiente, se deberían siempre de preguntarle, de permitir la participación ciudadana para ver si la gente está de acuerdo o no en que se realicen los proyectos. Que obviamente esto es risible en este ámbito, ¿verdad? Pero todas las poblaciones indígenas de la zona que están siendo dañadas, nunca les preguntaron nada, nadie le preguntó si estaban de acuerdo con que esas cosas se hicieran. Y por supuesto que la gente que trabaja ahí, que si son menores de edad, peor todavía, pero no tienen las condiciones que deberían de tener, y ahí hay más violaciones de derechos humanos, no solo al agua, el saneamiento, sino a todas las demás. Claro, el tema plantea el equilibrio difícil entre producir, porque si tienes ese oro, lo ha hecho Canadá, lo ha hecho Sudáfrica, además Sudáfrica lo hizo en algún momento de manera horrible y luego las empresas han logrado incluir la dimensión ambiental. Digamos, hay fórmulas para producir que no sean absolutamente enemigas del ambiente ni enemigas de la persona. Yo creo que es un equilibrio difícil porque si tienes esa riqueza, tienes el coltán, tienes el torio, tienes los diamantes, tienes el oro, tampoco dejarlos enterrados es como la solución adecuada, es cómo logras producir sin afectar, ¿no? Y tienes toda la corriente de agua que además está asociado a la generación de energía. Yo conversaba con la gente de Ingeniería y Hábitat y hablando de las energías alternativas, la eólica, la solar, etcétera, dice, bueno, Venezuela tiene un potencial enorme en temas de energía solar, pero tenemos también un potencial enorme en el ámbito de la energía eléctrica. Tenemos unos ríos con capacidad como el Caroní, pero también por la zona de los Andes tenemos capacidad para exportar energía incluso, ¿no? Que en algún momento lo hizo desde el Zulia en el Ben y se pensó desde el Táchira, creo que en algún momento se hizo desde el Táchira también. Entonces, el tema del agua no es solo consumo, no es solo destrucción, sino que también tiene efectos importantes sobre las energías limpias, que es lo que está en juego en este momento. Entonces, ¿ustedes también trabajan ese tema del agua como energía o es sencillamente el agua como derecho humano? Sí, no directamente como lo estás señalando, pero es muy poco probable que se desvincule completamente, ¿verdad? En el momento en que hablamos de agua para generaciones futuras, necesariamente lo tenemos que vincular. Y a mí me vuelve a parecer que lo importante es recopilar la información de cada una de esas violaciones, porque el día de mañana se van a poder denunciar correctamente o conseguir a sus responsables, ¿no? Tomás, y yo quería agregar lo siguiente, ¿no? En cuanto a esa observación tuya de la explotación menos dañina al ambiente, es importante recordar que lo que hay encima de la tierra es más valioso que lo que hay debajo de la tierra. A pesar de que el oro acaba de llegar a un precio récord de $2,000 la onza, o sea, 28 gramos, lo que puede generar el ecoturismo, la hidroelectricidad, lo que puede generar la botánica o las diferentes
especies, la biodiversidad que hay allí, puede generar para la industria farmacéutica, sin necesidad de destruir nada, más dinero que el propio oro, ¿no? Entonces, claro, estamos en un momento muy complicado en Venezuela por varios hechos. Primero, un gobierno que no respeta la Constitución, un gobierno que está desesperado por fuentes de ingresos dada la calamidad de la industria petrolera y la caída de los precios petroleros, ¿verdad? Entonces, pero además, con la subida del oro, claro, la mayoría de los políticos, y aquí incluyo a los políticos de la oposición, que ya tienen planes para post-cambio, seguir haciendo algo de minería, para estos políticos es más fácil sacar oro en pocos meses, en pocos días, que generar una red turística, una red de investigación, de biobotánica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que entender que ese coltán no vale más que el agua, no vale más que la biodiversidad, y que podemos hacer un desarrollo realmente sustentable sin necesidad de destruir todo. Claro, de hecho hay toda una corriente para tener soluciones basadas en la naturaleza, ¿verdad? De manera que todas aquellas faltas de agua en lugares o de saneamiento, se les busca una solución que esté basada en la naturaleza y que no la perjudique. Es una corriente muy grande a nivel mundial, ¿verdad? El uso no solo de energías renovables, sino de cosechadoras de agua de lluvia, de cosechadoras de hidrógeno del ambiente, ¿verdad? La idea es no dañar el ambiente. Claro, en el caso de Guayana y el oro, no solamente está vinculado el tema de la explotación y la pésima explotación, sino que también nos encontramos con la presencia de grupos guerrilleros. Déjenme contarle una anécdota de la vida real. Un empresario al que le dan una de las 200 parcelas, le otorga el Estado, porque el Estado es socio con el 51% de las acciones. Esa es la información que me proporciona el empresario. Bueno, va a ver su parcela para ver cómo está el tema, y de pronto se consigue con que allí está el ELN. Digamos, hay una base del ELN dentro de su parcela, la que le fue asignada. Y bueno, intentó hablar con el core particular de la región y le dijeron, mire, eso usted tiene que hablarlo es en Caracas, ¿no? Digamos, aquí de esto no se habla. Ese es un tema. Entonces, lo que sorprende es cómo no solamente se destruye naturaleza, sino que además se está destruyendo soberanía, se está destruyendo sociedad, se está creando un modelo putrefacto de relación y de interacción social muy fuerte. Pero ya estamos llegando al fin de nuestro segundo segmento, entonces dejemos para el tercero las preguntas para Geraldine, para ir cerrando nuestro programa inicial de Diáspora y Ambiente. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, ya de regreso, estamos con Fernando Jáuregui, socio en el que estamos sumando para seguir desarrollando entrevistas a lo largo del año, y creo que tenemos explotación, bosques, el tema forestal, la pérdida de nuestras grandes cuencas, ecoturismo, producción agrícola sustentable, etcétera, ¿no? Y estamos con Geraldine, que es abogado, especialista en el área, ha trabajado en este tema, ha evaluado países, en la situación de los países en relación con el manejo del agua como derecho humano. Yo recuerdo que cuando aprendí eso, que el agua era un derecho humano, que me lo dijo Geraldine, también me dijo, y en ese momento a mí me interesó y empecé a buscar información a ver si era posible hacer una especie de auditoría que está pendiente por hacerse en Venezuela para conocer cómo está la situación legal. ¿Sigue eso estando pendiente, Geraldine? ¿Sigue siendo eso una pieza clave para el desarrollo de la política? Claro, por supuesto. Explícanos por qué. Claro. El mapeo jurídico es una herramienta que se aplica en un país. Hacemos un estudio de toda la legislación, desde los tratados internacionales que han sido firmados, la Constitución, las diferentes leyes, decretos, normas, etcétera, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el marco jurídico del país, y lo analizamos relacionándolo con cada uno de los principios rectores de los que hablábamos hace un rato: accesibilidad, seguridad, calidad, disponibilidad, etcétera, ¿verdad? Vamos viendo si hay legislación al respecto. En ese momento podemos determinar qué lagunas existen en el país, si se pueden solventar las lagunas, si se pueden producir leyes o decretos, normas de diferentes niveles, o si lo que pasa es que no se están aplicando correctamente, y entonces vemos qué soluciones hay en ese marco jurídico. Una de las primeras obligaciones de los pueblos es incluirlo en la constitución política. Yo no tengo idea si en esta constitución política existe el derecho humano como tal declarado al agua. Como te digo, me siento ignorante de la legislación venezolana, no la conozco. Entonces, pero es indispensable, porque a raíz de ahí entonces vamos a poder dar recomendaciones a los diferentes actores, ¿verdad? Sociedad civil, ONGs, parlamentarios, gobierno, etcétera, ¿verdad? Hemos hecho trabajos en América Latina en general, donde esa es la base. No podemos iniciar algo si no sabemos con qué marco jurídico se cuenta. Yo diría que en el caso de Venezuela tenemos una constitución donde, por cierto, la normativa ambiental de la constitución del año 99, ¿verdad?, fue redactada por Alexander Luzardo, que es un abogado con un doctorado en Derecho Ambiental. No solamente eso, sino que es un activista de larga data, indigenista,
que tiene luchando con todas estas cosas desde los años 70. Entonces, bueno, el problema de Venezuela en general, y no solo en el área ambiental, porque además tenemos lo que fue el primer Ministerio del Ambiente, hoy en día realmente disminuido de manera premeditada por el Estado, empezando por el hecho que se intentó que quedara debajo del Ministerio de Hábitat para entonces no tener problemas con los permisos de construcción. El problema es la aplicación, ¿no? Y recordemos también que este no es el único gobierno, digamos, que tiene acciones ecocidas. Recordemos que Rafael Caldera inauguró lo que que llamamos entre los ambientalistas el Arco Minero 1, que fue el permiso de minería de oro en la Sierra y Mataca, una de las principales reservas forestales del país. Entonces, hay un problema que las leyes existen, lo que necesitamos es la concientización de la gente. Obviamente, una revisión de esas posibles lagunas de las cuales muchos gobiernos o compañías se agarran para hacer de las suyas es necesario. Ahora, en todo caso, siento yo que gracias a programas como este, que han sido iniciativas de Tomás, la concientización de la gente es la que va a lograr hacer masa crítica, que va con las recomendaciones de las cuales yo al principio, como ver el programa de gobierno del alcalde, del gobernador, del concejal, del diputado, y encararlo y decirle, bueno, pero es que usted no tiene aquí nada que esté relacionado al ambiente y hoy en día eso es crítico. O su política va en contra del ambiente, yo no puedo votar por usted. Entonces, importante la revisión de esas leyes, evitar esas lagunas donde se le sacan ventaja a las compañías o los gobiernos, pero aplicarlas en términos generales, ¿no? Entonces tenemos una ley del ambiente, una ley penal del ambiente. Por cierto, a nivel anecdótico, yo aplaudo la sensibilidad del fiscal general Tarek William Saab, que acaba de hacer un cambio en la ley penal del ambiente, porque él tiene una sensibilidad hacia los animales. Y hemos visto casos de maltrato animal y además de cacería furtiva de especies, y él ha logrado poner en la cárcel a muchos de estos infractores, lo cual está sentando un precedente. Mi gran pregunta es si la violación de derechos humanos y la violación de derechos ambientales está ocurriendo masivamente en el Arco Minero. Yo lo invito gentilmente a él a tomar cartas en el asunto en el Arco Minero, que además va en contra de la Constitución y los derechos básicos de la ciudadanía. Claro, el tema del mapeo jurídico, claro que sí, es indispensable para poder saber esto y poder tomar medidas para implementar los derechos humanos, ¿verdad? Pero no es posible implementarlo si no hay una adecuada sensibilización de todos los actores, empezando, por supuesto, por la sociedad civil, que es el centro de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, aunque sea como gotitas de agua, hay que ir sensibilizando a la población y explicándole cuáles son sus derechos y cuáles son sus deberes, porque también los tiene deber de denunciar, tiene deber de exigir, tiene deber de monitorear, ¿verdad? Y es algo que se puede hacer, pero sí me parece indispensable poder conocer la legislación específica del derecho. Bueno, tú preguntabas al principio sobre el tema de la Constitución, ¿en qué estado está? Bueno, la Constitución primero no existe. Cuando no existe separación de poderes, es imposible que exista la Constitución porque es lo que decida el Ejecutivo. Entonces es tan inexistente como elástica, ¿no? Digamos, se acomoda al determinado momento. Mira, eso está contemplado en la Constitución, entonces te vales de eso para utilizarla en un determinado momento, a conveniencia. Y seguramente debemos tener algún marco legal
el tema ambiental. Y a mí lo que me preocupa es más el tema práctico, es decir, esa cosa que se acaba de señalar Fernando. Mira, tienes un problema ahí ocurriendo que es el arco minero, pero una cosa horrible, solo las imágenes, las fotos, sí. e incluso la actitud del propio régimen en relación con la imposibilidad de producir noticias, datos acerca de lo que está ocurriendo, no te permiten aproximarte al problema. Pero pensemos en cosas más elementales, los derrames petroleros que están ocurriendo en este momento, por el pésimo manejo en la gestión de la producción petrolera, los derrames en el Furrial, en los campos petroleros tradicionales, ya eso están creando un problema enorme, más allá del arco minero, o además del arco minero. Pero luego tenemos, tú que eres de Barquisimeto, a la ribereña. Es decir, la ribereña es una fuente de agua para la gente, igual que el Guaire. Digamos, lo que está ocurriendo en Venezuela es, pero el acabose. Entonces, cuando después de hablar contigo allá en el encuentro, cuando me enteré que el agua era un derecho humano, conversé con un amigo que había trabajado en el ámbito social para la recuperación del Guaire en las organizaciones sociales, es decir, cómo necesitas la participación de la sociedad. Y entonces me empezó a dar datos de las reuniones de trabajo que hicieron en comunidades del oeste de la ciudad, y pensaba que esto es clave hacerlo en todo el país, hay que hacer un esfuerzo enorme. La ley contempla y esta normativa del derecho humano contempla alguna dimensión en relación con la participación social, las organizaciones para protección. Pregunto. Claro, es parte de los criterios transversales de los derechos humanos, de los que hablábamos antes, de la transparencia, la rendición de cuentas, la sostenibilidad, la participación ciudadana. Cualquiera de esos criterios que se estén ignorando implican una violación. Y es muy sencillo de ver. En el momento en que uno entiende que el derecho humano tiene en el centro al ser humano, no es posible que no se tome en cuenta lo que esa persona está sintiendo y viviendo sin que eso sea una violación, ¿verdad? A ver, si por ejemplo, a mí me parece que no solamente por gusto, ¿verdad? Pero si me parece que el agua que sale por el grifo es agua que está sucia y que yo no la puedo tomar porque me enfermo, sea o no sea verdad que esa agua está sucia, es importante lo que esa persona está sabiendo o está pensando sobre esa agua. ¿Me explico? Porque es un derecho humano. Y yo como ciudadano que estoy recibiendo esa agua, que yo considero que está sucia, ya, como les digo, puede que no esté, pero yo lo considero así, tengo derecho a poder participar y a decir a los gobernantes o a las personas que directamente se relacionan con al actor que se relaciona con la provisión de este líquido, eso es lo que me está pasando. Es que el agua que sale del grifo está sucia, yo no la puedo tomar, y entonces eso significa que yo tengo que ir a comprar una botella plástica de agua potable, lo que encarece el gasto de mi casa, ¿verdad? Y no deja que sea asequible, porque lo que yo pago por la cuenta normal está bien, pero en el momento que tengo que gastar X cantidad de dinero por pagar agua que se supone que es más limpia, se aumenta el precio. Entonces ya no es asequible, tampoco es accesible porque no estoy teniendo directamente el acceso, valga la redundancia. Lo que quiero decir con esto es que la participación ciudadana en este tema de derecho humano es indispensable. Es indispensable, no hay manera que se respete el derecho humano si no se respeta la participación ciudadana. Fernando. Sí, fíjate, yo concuerdo absolutamente, porque además el gran problema en el planeta y en Venezuela es que tenemos muchos habitantes pero pocos ciudadanos. Cuando tú hablas de los derechos y los deberes, ¿no? Yo tengo que reconocerle a este proceso que está en este momento en el poder que ellos hicieron una cosa muy interesante que se llamaron las mesas de agua. Ahí estaba Santiago Arconada, un líder de lo que se llamaba la izquierda tradicional, a la cual desplazaron del proceso que está en el poder en este momento. Y era bien interesante porque ellos se acercaban a las comunidades a ver, a escuchar cuáles eran los problemas.
y se suponía que de allí ellos sacaban para las hidrorregionales, Hidro Lara, Hidro Caracas, lo que sea, decían, mira, la problemática es esta, ¿qué vas a hacer o cómo puedes hacer para solucionarla? Obviamente, esto, porque además, por ejemplo, hoy en día, Santiago Arconada es un extremado defensor del sur del Orinoco, está absolutamente en contra del arco minero. O sea, él ha sido coherente en su práctica social toda su vida, independientemente que esté quien esté en el poder en el momento. Y entonces, ¿qué ocurre? Vemos que todos los recursos para las hidrorregionales no han llegado, han sido malgastados. Mucho del componente humano, de los recursos humanos que trabajaban en estas hidrorregionales ya no están. Entonces se les da cargos a personas que no tienen ni preparación formal ni informal para aprovechar esas mesas de agua con información. Y en última instancia, esto denota una falta de interés real en solucionar el problema, ¿no? Es como un pañito de agua caliente. ¿Qué hago yo? Bueno, compro 2.000 tanques de agua, los reparto en la comunidad, me queda una comisión y con ese mismo dinero pude haber mejorado las tuberías instaladas, por ejemplo. Es más, un ejemplo mayor, muy reciente. No recuerdo el número de camiones cisternas gigantescos de última generación que se trajeron en Venezuela con el fin de remediar el problema del agua. Yo no soy ni matemático ni ingeniero, pero yo les aseguro que con el mismo dinero, ¿verdad?, se ha podido mejorar el sistema existente de distribución de agua, además de una manera, o sea, acordémonos el combustible que gasta el camión, ¿ok? Ya eso no es sustentable. Segundo, el tiempo en llenarlo y vaciarlo, ¿ok? Entonces estamos viendo que no hay un interés legítimo en solucionar el problema, más allá de que me pueda o no generar ganancia a mí. Entonces, y claro, estamos en un sistema asistencial donde cualquier cariñito que yo te haga, dado la gravedad de la situación, se ve como una mejora. Claro. Bueno, lo que pasa es que ahí no hay negocio, ahí hay trabajo. Entonces, al no haber negocio, no hay cuentas que engrosar y el saqueo no puede continuar. A ver, estamos llegando ya al final, Geraldine. Un segundo para decir lo que quieras decir en el tema. A mí me gustaría que el proyecto, para mí sigue en pie, que es hacer ese estudio, podamos conseguir algún apoyo que nos permita hacer el estudio de la situación legal del derecho humano a agua en Venezuela. Muy agradecido de tu tiempo, Geraldine, a esta iniciativa de Fernando y a Ecopráctica y del Observatorio de la Diáspora para seguir conectando a la diáspora con Venezuela y a Venezuela con la diáspora en el tema ambiental. Bueno, muchas gracias por haberme invitado. Me siento muy, muy contenta de poder aportar lo que pueda por mi país. Me parece que en este tema, como en muchos otros, no hay una meta, ¿verdad? No hay una meta, sino que hay un camino. Entonces, pues hay que seguir caminando para adelante y haciendo lo que se pueda hacer, aunque sea de a poquitos. Pues cuenten conmigo, por supuesto, en lo que yo pueda aportar. Estaría encantada de hacerlo. La sensibilización a la ciudad, a la población civil es muy valiosa, muy valiosa. Yo creo que hay mucha gente que se dedica ya a la parte más internacional, ¿verdad? Más de Ginebra, como decía yo, de tratados, pero está bien, están hechos y hay gente que se dedica a eso, pero la parte de la población civil, el trabajo en el terreno es indispensable y bueno, esa sensibilización es la que nos va a ayudar a caminar para adelante. Fernando, despide el programa rápidamente, en menos de un segundo. Ya. No, quería primero agradecerle a Geraldine su tiempo y su sapiencia, ¿ok?
porque esto es parte de ser ciudadano. Ella está poniendo a la disposición de esta iniciativa que tú has creado, Tomás, la diáspora y el ambiente, un conocimiento. Quería agradecerte a ti también, Tomás, por haber hecho este espacio, a Radio Caracas Radio por poner esto en un medio tan importante como ese, y a usted que nos está viendo en este momento, le recordamos que sin su participación ni el país ni el planeta van a mejorar. Tomás. Bueno, nos seguimos viendo la próxima semana y las próximas semanas con este tema diáspora y ambiente. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.